Bueno, en primer lugar, llegar a cada uno de ustedes un cordial saludo, continuando con las actividades académicas de la Cátedra de Anatomía Humana del Departamento de Ciencias Morfológicas. Nos corresponde hablar del sistema límbico. Quien les habla es el doctor Grover Cuajirahuayta. Bueno, siendo la primera actividad que vamos a tener conmigo en lo que son las actividades teóricas, nuevamente desearles éxitos y darles la bienvenida a lo que es la carrera de medicina. Siempre deseando que todos ustedes se encuentren bien de salud, al igual que su familia. Bueno, para empezar, el sistema límbico podemos decir que es un conjunto de estructuras, de un conjunto de cuerpos neuronales, de un conjunto de fibras nerviosas que tienen funciones particulares. Entonces vamos a hacer tal vez un repaso de ciertas estructuras que ya hemos visto en temas anteriores. Entonces, el sistema límbico corresponde a un círculo neuronal que funcionalmente regula el comportamiento emocional y los impulsos motrices. Todo lo que son los diferentes tipos de emociones, lo que es la personalidad de un individuo como tal, está en relación a la atención que cada uno de nosotros tiene. También con funciones superiores como el aprendizaje y la memoria, el comportamiento sexual. Pero eso dentro de su homeostasis. En cuanto se hace patológico, se presenta, por ejemplo, estaría involucrado en lo que son los tipos de estrés, el estrés psicoemocional. Tiene múltiples funciones. El sistema límbico va a estar constituido por varias estructuras, entre ellas el lóbulo límbico, las formaciones del hipocampo, el núcleo amigdalino, el área septal, el tálamo óptico con ciertos núcleos y ciertos núcleos del hipotálamo. Para empezar, hablaremos del lóbulo límbico. El lóbulo límbico se considera como lóbulo límbico a lo que es la circunvolución del cíngulo, que es la circunvolución que se encuentra en la cara medial de los hemisferios cerebrales superior al cuerpo calloso. Este gyrus o circunvolución posteriormente tiene una parte estrecha en la cual se va a continuar con lo que es la circunvolución del hipocampo o del parahipocampo. Entre estas dos estructuras hacen como un limbo alrededor de las estructuras interhemisféricas, de ahí que viene su nombre. Entonces el lóbulo límbico como tal va a estar constituido por la continuidad de estas dos estructuras, el gyrus del cíngulo y el gyrus del hipocampo, obviamente con la unión que corresponde al istmo. Esta estructura está en relación a ciertas fibras que va a recibir de grandes extensiones de la corteza cerebral. Otra estructura que corresponde al sistema límbico son las formaciones del hipocampo. Entre las formaciones del hipocampo, estas están constituidas por el hipocampo como tal, la circunvolución dentada y lo que es el subículo. Entonces, son estructuras estas que se observan eminentemente a nivel de los ventrículos laterales, a nivel del piso de los ventrículos laterales. Hablando del hipocampo, el hipocampo es una estructura que viene su nombre de lo que es el caballito de mar. En sus principios correlacionaban la forma del hipocampo con la forma de un caballito de mar, a lo que se denomina hipocampo, y de ahí deriva el nombre de hipocampo.
Entonces, este hipocampo va a formar parte del piso de los ventrículos laterales, al igual que la circunvolución dentada. Estas estructuras en un corte coronal de lo que son los hemisferios cerebrales se observa de esta manera. El hipocampo, ya en este corte correlacionamos con la forma del caballo de mar, del caballito de mar. Inferiormente a lo que es el hipocampo se encuentra un surco que separa la circunvolución dentada y otro surco que lo va a separar de lo que es el subículo. Entonces, en esta imagen podemos ver la superposición de estas tres estructuras. Cuando vemos al hipocampo a nivel del piso de los ventrículos laterales, vemos que tiene la forma de un cuerno o de un asta, a lo que se denomina el asta de Hammond. El asta de Hammond es una estructura que se identifica a nivel del piso de los ventrículos laterales, pero que corresponde a lo que es el hipocampo. Que alcanza lo que son los cuerpos mamilares. Estas fibras, a nivel de los cuerpos mamilares, también va a tener conexión por fibras mamilotalámicas con lo que es el tálamo óptico, específicamente con los núcleos anteriores del tálamo óptico. Y a partir del tálamo óptico se extienden fibras que alcanzan el gyrus del cíngulo, para luego tener conexión con el resto de las estructuras corticales, por ejemplo. Esta serie de conexiones del hipocampo va a estar en relación con los estados emocionales, también con lo que son procesos superiores como el aprendizaje y la memoria, por su conexión con lo que es la neocorteza. La circunvolución dentada. La circunvolución dentada en un corte coronal se encuentra inferiormente a lo que es el hipocampo, separado por un surco. En su constitución, en su estructura, va a tener las mismas capas o las mismas células de lo que es el hipocampo, a excepción de la capa piramidal, que estaría reemplazada por una capa de células granulares, por lo que se denomina la capa granular. Luego también presenta lo que son la capa polimorfa y lo que es la capa molecular. Esta circunvolución dentada se extiende de anterior a posterior, alcanzando lo que es el uncus del lóbulo temporal o el uncus del hipocampo, y de manera transversal posterior forma lo que es la cola de la circunvolución dentada, alcanzando la cara superior del cuerpo calloso, donde va a formar una lámina delgada en la cara superior del cuerpo calloso, a lo que se denomina la estría longitudinal medial. Esa estría longitudinal medial está en relación con la rodilla del cuerpo calloso para alcanzar la cara inferior y alcanzar la región septal con los núcleos de la región septal. El subículo, una estructura inferior a lo que es la circunvolución dentada. La característica del subículo es que se puede decir que es una zona de transición entre el arquicórtex y el neocórtex, caracterizado por el cambio de una capa que presenta las 6 capas de la corteza cerebral con la capa que es de 3 capas, el isocórtex y el allocórtex. Hablando de lo que es
la otra estructura que va a constituir el sistema límbico, hablamos del núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es un núcleo que se localiza en lo que es el extremo anterior del lóbulo temporal y que va a estar en contacto con lo que es la cola del núcleo caudado. Entonces son un conjunto de cuerpos neuronales que para su estudio podemos identificar como un núcleo basolateral y ciertos núcleos que corresponden al cortomedial. Estos dos conjuntos de núcleos van a hacer conexión con ciertas estructuras. Alcanzan lo que van a llegar a constituir lo que es la estría terminal para ir a alcanzar los núcleos de la región septal. También va a tener conexión con lo que es el hipotálamo. La característica del núcleo amigdalino, de las amígdalas, es que cuando se ha determinado que cuando se lo estimula, la persona tiene una sensación de temor, un sentimiento de temor y también un estado de confusión. Se ha visto que la lesión de este núcleo está correlacionado con la disminución de una conducta agresiva y también de la excitabilidad emocional. El área septal. El área septal es un conjunto de núcleos que como su nombre lo dice, que se localizan cerca del septum pellucidum, en la parte inferior del septum pellucidum, posterior e inferiormente a lo que es la rodilla del cuerpo calloso, que es esta estructura, posteriormente a lo que es la comisura anterior y superiormente a la lámina terminal. Entonces es un conjunto de núcleos que se diseminados que se localizan en esta, que va a tener una serie de células o fibras que le llegan, entonces fibras aferentes y una serie de fibras que se originan de la región septal, las fibras eferentes. Entre las fibras aferentes podemos mencionar que fibras que vienen del núcleo amigdalino, que ya lo hemos mencionado, que llegan a través de la estría terminal hacia los núcleos septales. Fibras que se originan a nivel del hipocampo, que llegan a través del fornix. Y fibras que llegan de lo que es el nervio olfatorio, de su bulbo olfatorio, y que llegan a través de su estría olfatoria interna o medial. Y una vez que llegan, que hacen la conexión con los núcleos de la región septal, esta región septal también produce fibras que van a alcanzar estructuras a nivel del tallo encefálico, por ejemplo, y también a nivel del epitálamo y del hipotálamo, a través de la estría medular del tálamo óptico que llegan hacia el epitálamo. En el epitálamo y el hipotálamo existen una serie de conexiones gracias al epitálamo que van a ir a comunicar con los núcleos vegetativos de lo que es el tallo cerebral. Y a través del hipotálamo, sabemos que el hipotálamo también es una estructura en la cual se van a producir ciertas hormonas. Entonces, esas hormonas también van a estimular lo que son ciertos núcleos vegetativos de lo que es el sistema nervioso y también de ciertas estructuras de la economía del cuerpo humano. Eso hace que al activarse estos núcleos, la persona pueda tener reacciones
tanto simpáticas o parasimpáticas, o sea, reacciones vegetativas ante ciertos estímulos. Se ha visto que los núcleos septales se relacionan también con las reacciones placenteras de tipo de las relaciones sexuales, que estarían en relación con la sensibilidad o la sensación del orgasmo. De el haz avenulopeduncular. Entonces, igual una serie de conexiones del tálamo óptico en relación al sistema límbico. El tálamo óptico influye sobre la conducta afectiva, o sea, participa en las sensaciones emotivas y en la percepción. El hipotálamo, otra estructura con bastantes núcleos que también está en relación al sistema límbico. El hipotálamo es fundamental en la regulación de la emoción. Este hipotálamo tiene conexión con el sistema nervioso autónomo a través del sistema endocrino y también tiene relación con la corteza cerebral a través de ciertas fibras que se originan en el hipotálamo y que van a ir a alcanzar lo que es varias áreas de la corteza cerebral. El sistema nervioso autónomo, las emociones se acompañan de respuestas autonómicas. Por ejemplo, cuando una persona tiene temor en una situación de peligro, en una situación de huida, en un examen, en un momento de estrés, aparte de que tiene la conciencia de la situación de estrés, de la situación de ánimo, también va a tener ciertas reacciones autonómicas. Por ejemplo, en ese momento se puede presentar taquicardia, sudoración, aumenta la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria, se produce piloerección, una serie de factores que estarían acompañando a una respuesta emotiva. Pero también tiene conexión con lo que es la corteza cerebral. De esta manera nosotros somos conscientes de la situación emocional que estamos viviendo, la situación de alegría, la situación de tristeza, el momento que se presente, entonces se hace consciente por la serie de conexiones que tiene el sistema límbico con diferentes áreas de la cerebral. Entonces, el sistema límbico no es solamente un área, no es una estructura anatómica identificada como tal, sino son un conjunto de estructuras anatómicas que siguen estudio, se sigue identificando más estructuras en relación a sus funciones, a sus conexiones, pero de manera didáctica, de manera sistemática, se habla del circuito de Papez, identificado por James Papez en el año 1937, que lo describía como una serie de conexiones para la integración de la emoción, donde participan todas las estructuras que hemos mencionado. A manera de resumen, tenemos un estímulo emocional, un estímulo que nos produce alegría, tristeza, miedo, no sé, algún estímulo afectivo. Ese estímulo, por lo que son las terminaciones nerviosas sensoriales y sensitivas, sabemos que esas fibras van a llegar a la corteza cerebral para hacerse consciente a través del tálamo óptico, ya sea por los fascículos espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, por lo que es el lemnisco medial,
sea, todo lo que son las estructuras sensitivo-sensoriales. Llegan al tálamo óptico y se extienden hacia la corteza cerebral, pero previo a eso también tienen conexiones con el hipotálamo. Del hipotálamo, conexiones con los núcleos de la región anterior del tálamo, con la corteza del cíngulo, el gyrus del cíngulo, que va al hipocampo y se hace un círculo. Pero en este caso se produce una respuesta corporal, una respuesta emotiva, risa, llanto, respuesta vegetativa también que se va a producir, taquicardia, sudoración. Entonces es un circuito de una serie de conexiones. Y como llega a la corteza cerebral, se hace en las áreas de recuerdo como experiencias emocionales. Entonces es un conjunto de estructuras que se interconectan entre la formación reticular. La formación reticular es aquella estructura filogenéticamente más antigua, que está constituido por una serie de fibras entrecruzadas a manera de Z, a manera de un retículo, que esas fibras van a contener y van a presentar un conjunto de núcleos diseminados en todo lo que es el tallo encefálico. Se puede identificar formación reticular a nivel del bulbo raquídeo, formación reticular pontina, formación reticular a nivel del mesencéfalo, inclusive algunas fibras que alcanzan la parte superior de la médula espinal y que tienen sus conexiones posteriormente con la corteza cerebral y con otras estructuras del sistema nervioso. Para su estudio los dividimos en grupos nucleares mesencefálico, grupo nuclear pontino y grupos nucleares medulares. Entre los grupos nucleares medulares podemos identificar el núcleo lateral, núcleo gigantocelular, el núcleo parvocelular. Entre los núcleos del puente podemos identificar núcleo caudal, núcleo oral, núcleo del zafe, y entre los núcleos mesencefálicos, como el núcleo cuneiforme, el núcleo subcuneiforme y los núcleos pedúnculo-pontino de la calota. Entonces son una serie de núcleos en medio de una serie de estructuras nerviosas en forma de Z, pero que de manera aferentes que le llegan y fibras del sistema reticular. Entre las fibras aferentes, fibras que nacen a nivel de la médula espinal y que forman el fascículo espino-reticular, que provienen de las astas posteriores de la médula espinal, recordando que las astas posteriores son sensitivas. También va a recibir fibras de lo que es el mismo tronco encefálico, de los núcleos sensitivos, de los núcleos sensoriales que se localizan en el tallo encefálico, por ejemplo, del núcleo sensitivo del nervio trigémino, de los núcleos vestibulares, de los núcleos cocleares, que corresponden al octavo par craneal. También va a recibir fibras de la visión, que están en relación a la visión y a la audición, que parten de la lámina cuadrigémina. Recordemos que la lámina cuadrigémina, que tiene los colículos dorsales que tienen una función visual, y los colículos caudales
que tienen una función auditiva. Tubérculos cuadrigéminos superiores en relación a la visión, tubérculos cuadrigéminos inferiores en relación a la audición. Y estos núcleos, estas estructuras nerviosas mandan fibras hacia el sistema reticular. Los núcleos centrales del cerebelo también mandan fibras al sistema reticular. El hipotálamo, el estriado, el neoestriado, la corteza cerebral va a mandar fibras a lo que es el sistema reticular. Estas fibras se originan principalmente del lóbulo parietal, del lóbulo temporal, o sea, de las áreas sensitivo-motoras. Fibras eferentes. Las fibras eferentes que se originan a nivel del sistema reticular y que van a alcanzar varias estructuras del sistema nervioso central como tal. Que llegan a la médula espinal a través del fascículo retículo-espinal. Este fascículo retículo-espinal se origina principalmente a nivel del sistema reticular, que se localiza a nivel de la médula oblonga y a nivel del puente. Estas mandan fibras descendentes a las astas o cuernos anteriores de la médula espinal, a las astas motoras. Y por intermedio de estas estarían en relación con la regulación del tono y de la postura. También va a mandar fibras a los centros vegetativos, tanto simpáticos como parasimpáticos, produciendo o estaría en relación con lo que es las reacciones viscerales que ya hemos mencionado. También va a tener conexiones con el cerebelo, con el hipotálamo, con el estriado, con el tálamo óptico, con los núcleos intralaminares del tálamo óptico y con lo que es la corteza cerebral. Con la corteza cerebral a través de el sistema activador reticular ascendente. Está en relación con lo que es la vigilia y el sueño. Entonces, tanto el sistema reticular son un conjunto de fibras nerviosas que se encuentran localizadas en varias estructuras del sistema nervioso, principalmente tallo encefálico, pero con múltiples conexiones, ya sea medular, cerebelosa y cortical. Al igual que el sistema límbico, que es un sistema porque es un conjunto de estructuras nerviosas que tienen desempeñadas funciones determinadas. Ambos sistemas son sistemas que hay que repasar ciertas estructuras de lo que ya se ha llevado en los diferentes temas, pero que nos sirve para correlacionar sus funciones y su anatomía. De todas maneras, para concluir el tema, generalmente al terminar una actividad teórica, esperamos que se respondan ciertas dudas que se hayan tenido y que se creen ciertas dudas, que haya ciertas características de los temas en los que uno pueda llegar a ampliar los conocimientos, ciertos términos que se han llegado a utilizar, que los vamos a ir complementando poco a poco durante la formación profesional. Muchas gracias por su atención y Dios mediante esperamos que la situación actual del país, lo que es la pandemia,
que que seguimos en esa situación, que vaya mejorando y Dios mediante nos encontremos ya en los ambientes clínico-quirúrgicos, en los ambientes de laboratorio, en lo que es el anfiteatro específicamente. Entonces, muchas gracias por su atención. Me despido.